día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 187, que dice: se llama a estas síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. Bueno, este es un punto muy sencillo, que lo que nos dice es que a estas fórmulas utilizadas desde el primer momento para transmitir la fe, se les ha llamado con tres nombres: o profesiones de fe, o credos, o símbolos de la fe. Son las tres palabras que se han utilizado. Bueno, pues igual que el sacramento, por ejemplo, de la confesión, se le dice sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, del perdón. Bueno, pues son distintas palabras para designar lo mismo. Pues también aquí, digamos que se ha utilizado estas tres fórmulas. La palabra profesión de la fe subraya que es lo que expresamos, ¿no? Es lo que profesamos. Yo así lo creo, profeso. La palabra profesar es decir externamente, ¿no? Hacemos una profesión de fe, es como recitar la fórmula. La palabra creo, credos, bueno, hace referencia más al acto interno. La de profesión de fe hace más referencia al acto externo. La palabra credo, aprender el credo, hace más referencia a lo que profeso interiormente. Y luego la palabra símbolo de la fe, que es quizás la que aquí el catecismo utiliza más digamos, con más explicitación. Símbolo de la fe es la que vamos a explicar. ¿Qué significa símbolo de la fe? Lo explica el punto siguiente, el punto 188, que vais a ver que tiene su miga, esto de llamarle también a los credos como símbolos de la fe. El punto 188 dice: la palabra griega símbolon significa la mitad de un objeto partido. Por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Luego seguimos leyendo. O sea, la palabra símbolon en griego, sabéis que el Nuevo Testamento está en griego, tiene dos significados. Y uno primero es este. ¿Qué ocurre? Que nosotros hoy en día la palabra símbolo o simbólico la utilizamos, o sea, popularmente viene a significar otra cosa. Esto es simbólico, esto no es, no te lo tomes al pie de la letra, esto es simbólico. Bien, eso es lo que nosotros, claro, esa acepción de la palabra símbolo nos puede llamar a equívocos, ¿no? Cuando decimos eso de que esto es simbólico, no te lo tomes así al pie de la letra, lo que estamos diciendo es que es metafórico, que no es real, ¿no? Es simbólico, pero claro, no es a eso a lo que se refiere la palabra símbolo de la fe cuando decimos que el símbolo de la fe es el credo, es la profesión de fe. Claro, no se refiere a eso. Entonces, ¿qué significa la palabra símbolo? Bueno, dos cosas. La primera, esto que hemos dicho, significaba un objeto partido, que muchas veces generalmente era un sello, el sello que uno tiene en el anillo. Entonces tenía en su anillo, ese sello que tenía como una figura partida. Y la otra mitad de la figura estaba en otro anillo que tenía otro señor en otro sitio, ¿no? De manera que cuando esos dos sellos se juntasen, encajaban perfectamente como dos piezas de un puzzle y conformaban una misma imagen, ¿no? Y era como una especie de señal que dice, bueno, cuando te encuentres, vete a tal sitio, y en tal sitio te encontrarás en la plaza con un hombre. Entonces juntas tu sello con el suyo y dices, esta es la persona a la que se me ha enviado, porque veo que conjuga perfectamente mi sello con el suyo. Eso significaba símbolon. Eso significaba símbolon. Y esto es lo que significa el símbolo de la fe, el credo. Es decir, las palabras que tú utilizas para hablar del misterio de Dios, cuando tú llegues a Dios y tú te encuentres con Él,
vas a ver cómo coincide, ¿no?, tu sello con la verdad de Dios, y vas a ver cómo se junta tu sello con el de Dios, y conjuga perfectamente la fe que tú has formulado con el misterio de Dios que vas a contemplar. Fijaros qué expresión tan bella y tan profunda, ¿eh? Esto es el símbolo de la fe. Nada que ver, repito, nada que ver con lo que hoy en día entendemos por símbolo. Es que esto es simbólico, esto no es verdadero. Como que no, O sea, quitemos eso de la mente. Qué hermoso es ver que mi fe, esa fe que profeso en el credo, es como un objeto partido. Es verdad, porque yo a Dios no le veo todavía. Cuando utilizo expresiones de fe, las palabras se me quedan cortas. Sí, es verdad, se me quedan cortas, pero al mismo tiempo van a encajar perfectamente cuando yo llegue a la visión de Dios, van a encajar con esa visión, y entonces un sello encajará perfectamente con el otro y harán la figura completa en la visión beatífica. Dice aquí el catecismo: las dos partes rotas se juntan para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. O sea, yo también junto mi sello con, por ejemplo, con un creyente de la China, ¿no? Y fíjate que culturalmente qué distintos somos, ¿no? Pero mi fe es perfectamente encajable con la suya, ¿no? Mi sello se encaja con el suyo, o con un africano, y eso es impresionante. También esa especie de complementación se refiere a mi fe con el misterio de Dios, o también entre los creyentes, ¿no? Bien, este es el primer sentido de la palabra símbolo, símbolo de la fe. Y el segundo, dice aquí, símbolon, la palabra griega, significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. O sea, el segundo sentido es este. El símbolo de la fe recopila, suma, integra las verdades de fe que están contenidas en toda la escritura y en la tradición oral. O sea, el símbolo de la fe de la Iglesia, es lo que decía San Pablo: yo he recibido una fe que a su vez os transmito. O sea, yo no me atrevo a inventarla, yo no me atrevo a podarla, yo no me atrevo, no, o sea, es decir, como es algo sagrado, como es algo que me supera, me siento con el deber moral de transmitirla en fidelidad. Luego, el símbolo es también, como dice aquí, recopilación, colección, sumario, la suma de todas las verdades de fe, y no una selección según mi criterio, no una selección según lo que me parece que va a estar mejor acogido, etcétera. Me habéis oído en este programa más de una vez que hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura. Una es leerla quedándose, seleccionando los textos que me resultan más atrayentes, que me resultan más significativos, y entonces esa es una manera de leo la Escritura y me quedo en los textos que me dicen más. Bueno, está bien, pero eso, como te puedes imaginar, tiene algo de incompleto, porque hay otra manera de leer la Escritura, que es leerla y fijarme también en los textos que no me dicen tanto, o incluso me chirrían un poco, porque son también palabras de Dios, igual que los otros, Y entonces me voy a quedar y me voy a detener especialmente en los textos que me resultan menos significativos, porque el hecho de que no me sienta tan atraído por ellos denota que yo tengo una carencia hacia eso que Dios me está expresando en esa palabra de Dios. Luego yo no voy a quitar esto, no, sino lo voy a sumar, ¿no? Por eso también el símbolo de la fe es suma, es recopilación, y no es selección, de lo que, pues una fe a la carta. Esto sí, esto no, esto me viene bien, esto no. Oiga, esto no es una fe a la carta. La fe símbolo es la recopilación, la suma, el sumario resumido pero ojo, cuando digo resumido no es, digamos, ideológicamente cribado, no, sino es el depósito entero de la fe, ¿no? El que se nos transmite.
Bueno, pues he aquí también este doble sentido, y entonces, digamos, lo que el catecismo nos dice es que tres han sido las palabras con las que se ha formulado pues en la tradición de la Iglesia estas recopilaciones. Una es las profesiones de fe, otra es los credos, o otra es los símbolos de la fe, pero las tres palabras dicen lo mismo. Aquí en el catecismo se nos trae, o sea, se ponen en dos columnas los dos principales credos o símbolos de la fe o profesiones de fe, que es el de los credo apostólico, que es el que hemos aprendido de pequeñitos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y el credo de Nicea Constantinopla, que es el credo más largo que a veces también rezamos en la liturgia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Son las dos fórmulas principales de dos profesiones de fe, credos o símbolos de la fe, tal y como han sido designados de distintas maneras. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.